Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que llega hasta las comunidades digitales a través de Astele.tv y también a la comunidad que nos sigue a través de la cadena H del canal 169 de Total Play. Le saluda Raúl Fraga agradeciendo que nos siga en esta fecha que tenemos un invitado muy especial que nos aportará información sumamente importante sobre la medicina aeroespacial. Y seguramente usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y de qué me sirve? ¿O cómo debo entenderla? Aquí vamos a adentrarnos en este muy importante campo que ni más ni menos impacta favorablemente en el escenario de corto, mediano y largos plazos del desarrollo del país. Hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro estudio al general de brigada retirado y médico cirujano Víctor Manuel Rico Jaime, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Raúl. Aquí estamos con mucho gusto a sus órdenes. Gracias, y además a usted habrá que reconocerle que tiene una muy sólida preparación académica y que cuenta con una especialidad en medicina aeroespacial como maestro en ciencias que es, y que cursó una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales. También nuestro invitado de hoy cursó una maestría en Medicina Aeroespacial en la Universidad Estatal de Wright-Dayton, en Ohio, Estados Unidos, y también tiene una especialidad en Medicina del Trabajo en el Colegio de Galilea en Israel. Cursó Administración de Servicios de Salud y Dirección de Hospitales. También fue fundador y director general del Instituto Nacional Mexicano de Medicina Aeroespacial y Ocupacional. Asimismo, fue director del Hospital Militar Regional de San Luis Potosí y director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fungió también como director de Medicina de Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana y cuenta con una muy importante trayectoria y reconocimiento internacional. Por eso nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí. Pues el gusto es mío y gracias por darnos la oportunidad, Raúl Fraga, maestro, de poder platicar sobre este tema tan importante como es el tema de la medicina aeroespacial. ¿Cómo debemos entender qué es la medicina aeroespacial, general? Bien, la medicina aeroespacial es la rama de la medicina que conjuntamente con la medicina preventiva, la salud ocupacional y la medicina del trabajo, se encarga del estudio, diagnóstico, prevención, tratamiento y en su caso rehabilitación de los padecimientos que peculiarmente se presentan en el personal técnico aeronáutico. Es decir, en todo el personal que se desarrolla como trabajador, como ejemplo, como piloto, como sobrecargo, como mecánico, como controlador de tránsito aéreo, por exposición a los agentes nocivos y morvígenos por excelencia presentes en este medio, pueden ser portadores de enfermedades de tipo laboral. Ahora bien, las enfermedades generales que pueden padecer se pueden complicar por la exposición a este ambiente aeroespacial. Y más adelante veremos por qué aeroespacial. ¿Cuándo llega a México esta disciplina, esta ciencia de medicina aeroespacial y cuáles son los objetivos centrales que persigue a su llegada, general? Bien, con la experiencia del primer vuelo en 1903 de los hermanos Wright, ¿cierto? Se despega el siglo del vuelo. En México se inicia la práctica, empíricamente hablando, de la medicina de aviación en los años 20. Había algunos médicos como Espinosa Mireles, como Eduardo Sousa, que entusiastamente, sin conocimiento sobre la especialidad, no existía en esa época esta especialidad, examinaban a pilotos como Fierro, como Emilio Carranza, que eran los primeros aeronautas, y con entusiasmo los revisaban. Y desde los 20, también en esa época, en 1921, en el ámbito militar, el doctor Raúl Terrés se va a Estados Unidos a un curso en la Fuerza Aérea Norteamericana y empieza la práctica de la aplicación de esta especialidad, pero a nivel, digamos, básico. No había la especialidad en ese tiempo. Y a partir de esos años se viene desarrollando en medio civil y medio militar esta especialidad hasta lo que tenemos en la actualidad.
Esto es, general, ¿cuál es el país que marca la pauta a seguir en el desarrollo tecnológico y científico de la medicina aeroespacial? Desde luego los norteamericanos. Ellos despuntaron con la presencia o el desarrollo de las guerras mundiales. Sí. Ellos fueron los pioneros. Hicieron experimentos. Como dato curioso, Raúl, le comento, en la Primera Guerra Mundial, de 100 accidentes aéreos, de esos biplanos, triplanos, 99 se debían a fallas del factor humano y uno solo a fuego enemigo. Los médicos en ese tiempo se dieron cuenta que había que hacer muchos estudios para determinar cuáles eran las causas de falla del factor humano y progresivamente ir controlando para precisamente evitar accidentes aéreos por causa del factor humano. Los norteamericanos, desde luego los europeos, los ingleses, los alemanes, fueron líderes en el desarrollo de la fisiología del vuelo, con esos vuelos que tenían los Stuka, que eran bombarderos de picada, que luego hacían una elevación. Claro, cierto. Los pilotos se sometían a gravedades muy importantes al ascender sus aeronaves, pero desde luego los norteamericanos son la cabeza de la investigación, sin soslayar el esfuerzo de los europeos, de los países asiáticos, Japón, etcétera. Muy bien. General, por favor, díganos cuál es la diferencia entre la medicina asistencial que conocemos y la medicina aeroespacial en la que usted es el gran especialista mexicano. Una pregunta muy interesante. Sí hay diferencias. Sí. La medicina asistencial, la medicina tradicional, se aboca al tratamiento de pacientes, esto es, de personas que tienen alguna enfermedad. El especialista en medicina aeroespacial se aboca al control del factor humano que se encuentra sano. Es decir, su obligación o su tarea es mantenerlo sano para que sea eficiente y seguro en sus operaciones. Entonces, la diferencia, enfermos y sanos. Sí. Y el ambiente donde se produce la acción, en los enfermos se produce en un hospital, en un consultorio donde el ambiente es normal. Pero personal técnico aeronáutico, donde se desempeña en ambientes hostiles. Esto es la atmósfera y el espacio. Sí. Dividiendo el término aeroespacial en el vuelo atmosférico y en el vuelo espacial. En el vuelo atmosférico tenemos turbulencias, tenemos disminución del oxígeno porque el aire se va enrareciendo conforme aumenta la altitud, tenemos disminución de la temperatura, tenemos factores que la atmósfera le afecta al ser humano, por eso requiere cabinas presurizadas. Y en el espacio se requieren cabinas selladas para la protección en ese ambiente ya de dos factores fundamentales, la ingravidez y las radiaciones solares. Sumamente interesante. General, díganos cuál es el tipo de población o pacientes que atiende de manera fundamental la medicina aeroespacial. Como lo mencionaba hace poquito, hace momentos, la población blanco del especialista en medicina aeroespacial es el personal técnico aeronáutico. Es decir, todo tipo de personas que se dedican a trabajar en el ambiente aéreo o espacial. Pilotos aviadores, sobrecargos, mecánicos de aviación de todos tipos, controladores de tránsito aéreo. En el caso de la aviación civil y en el caso de la aviación militar son los pilotos militares, también mecánicos militares, controladores de tránsito militares, sobrecargos militares. Y en el caso de los países que tienen programas espaciales, se encargan de controlar a los personal de astronautas o cosmonautas según el país donde ellos se denominen. De tal manera que la población blanco son personal, fundamentalmente operadores, trabajadores del medio aeronáutico, civil o militar. ¿Y qué motivaciones le llevaron a dedicarse a conocer y a especializarse en este campo inédito en México de la medicina aeroespacial, general Rico Jaime? Yo creo que los que nos dedicamos a la medicina aeroespacial es verdaderamente por vocación. Eso es. Cuando yo estuve en infantería, fui oficial de infantería, estuve en la brigada de paracaidistas. Sí. Y ahí entré en contacto con la Fuerza Aérea, es decir, abordábamos las aeronaves con nuestro equipo de salto, nunca aterrizamos, sí, saltábamos, pero ahí percibí el ambiente aeronáutico militar.
y quedé impactado por este ambiente aeronáutico, la seguridad que se tenía que desarrollar para las operaciones, la comunicación entre el personal de pilotos y las torres de comunicación. Era una organización, un ambiente muy organizado, muy disciplinado. Y después, mi vocación también era ser médico militar. Sí. En el 5º año de la carrera, me encontré en la materia de medicina de aviación que nos daba el doctor Luis Ángel Amezcua González, médico militar, que fue mi tutor, y gracias a él pude desarrollarme también. Encontré pues la aviación por un lado y la medicina por otro lado. Muy bien. Y ahí es donde General, inicia mi vocación por la medicina aeroespacial. Muy importante. Después de la pausa vamos a seguir conociendo los elementos claves del especialista mexicano reconocido en el mundo en este campo central que es la medicina aeroespacial. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos escuchando, conociendo y además adentrándonos con la palabra sabia del general Rico Jaime al campo tan interesante y atractivo de la medicina aeroespacial. General, ¿por qué es tan poco conocido en México este campo de una ciencia y de una especialidad que
verdaderamente impulsa el gran desarrollo regional en la época actual en el mundo? Una pregunta muy interesante. Como decía hace rato, es algo de vocación. Sí. El especialista en medicina aeroespacial se va a trabajar o va a desempeñarse fundamentalmente en la Fuerza Aérea Mexicana, para el caso de los militares, y en el caso de los civiles, en las aerolíneas y eventualmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde ellos pueden ser autorizados para evaluar, certificar al personal técnico aeronáutico. De tal manera que es poco atractivo para muchas personas, es mucho más atractivo ser cirujano plástico por los beneficios económicos que ser un médico especialista en medicina preventiva que con su labor puede salvar vidas controlando el factor humano. Entonces es cuestión de vocación y la difusión, no ha habido la suficiente difusión debidamente debido a que las empresas aeronáuticas posiblemente tengan otros intereses y el poco interés en esta especialidad que se ha mostrado por otras instituciones actualmente se está explotando, está incrementándose, ya que la Agencia Espacial Mexicana se generó, se estableció, entonces ya ha habido más interés por esta especialidad, ya ha habido más médicos interesados en hacer esta especialidad y esperemos que en el futuro pues haya más candidatos a hacer la especialidad. Incluso, general, estoy enterándome que usted ha buscado un convenio de colaboración con la Agencia Espacial Mexicana que dirige el doctor Mendieta. Así es, en calidad de director general de la Academia Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud, estamos logrando un convenio de concertación de actividades con la Agencia Espacial Mexicana con el apoyo del doctor Mendieta. También tenemos ya un convenio con el CIASA. El CIASA es el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tenemos ya un convenio con una asociación de oficiales de sanidad para impartir estos cursos, para preparar el capital humano en esta rama de la medicina. Ahora bien, me tocó la fortuna, hace años, en 1985, de que las autoridades superiores de la Defensa Nacional me permitieran establecer la especialidad en medicina aeroespacial en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y ahí cada año ingresan 1 o 2 médicos militares que van a dirigirse cuando se gradúan sus acciones en las unidades de la Fuerza Aérea Mexicana. Y además hay un dato muy importante, en reconocimiento a su desarrollo científico, a su aportación en este campo de la medicina aeroespacial en México y en América Latina, se estableció una cátedra, una conferencia que lleva su nombre, General Rico. Es verdad. Muy importante. Hace varios años, estamos hablando del año de 1990, quizá por ahí, en una asamblea general de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, un compañero médico propuso que en lo sucesivo, gracias a los esfuerzos que hemos realizado, sin falsas modestias, se estableciera una sesión científica con mi nombre, mi grado y nombre, y fue aceptada por unanimidad. Y desde entonces, esa sesión científica que se realiza cada año en el seno del Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial, tiene mi nombre, y está dedicado precisamente a presentar temas sobre la medicina de aviación militar. Un mérito que muy pocas personas se pueden dar en el mundo, no nada más en nuestro país, así que felicitaciones, un privilegio tenerlo con nosotros, general. General, ¿cuáles serían las motivaciones, los resortes que podrían impulsar y deberían impulsar a los jóvenes de las nuevas generaciones a observar y colocar su foco de atención en estas alternativas profesionales como lo es la medicina aeroespacial? ¿Por qué deberían interesarse en conocer qué es y qué abanico de oportunidades les brinda? Esto está en función, como decimos los médicos, de los campos de acción. En el México va a haber un desarrollo fundamental de la aviación, disculpa, porque se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cierto. Y va a requerir el incremento de médicos que tengan esta especialidad
para el control del factor humano. Es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza a los médicos a que hagan exámenes integrales psicofísicos al personal aeronáutico. Al haber un incremento de esto, y esto a nivel nacional, tendrán que haber médicos que tiendan a desarrollarse, porque es una rama de la espiral muy importante. Y la otra parte es que eventualmente habrá que fijarse en los pasajeros. Los pasajeros también son foco de atención por parte de nosotros. Si una persona está enferma de un problema cardíaco, por ejemplo, o diabético, tendrá que ser consultado por un especialista para que lo oriente, si puede hacer el viaje y si lo puede hacer, qué medidas preventivas hay para que no se complique su estado de enfermedad. Entonces también es importante que las aerolíneas puedan tener y desarrollar esta actividad en sus pasajeros, en sus clientes. Muy bien, general Rico Jaime, ¿cuáles son los perfiles o características que deben cubrir los jóvenes interesados en adentrarse en este importante campo de novedad tecnológica? Es como en toda otra especialidad, es decir, que tenga la vocación, que tenga el interés, que le guste el ambiente aeroespacial, que tenga ese interés por desarrollarlo, porque solamente así. Es decir, la vocación es muy importante, porque el interés de otra naturaleza, por ejemplo el económico, no es el camino, sí, sino una vocación real de esta situación. Y ahora con el desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana, se podrán requerir médicos que puedan hacer, no quizá viajes en las naves espaciales, pero sí proponer estudios, protocolos de investigación encaminados a la protección del ser humano en el espacio, porque ya estamos nosotros inmersos en el vuelo a Marte y en la conquista de la Luna para explotar este planeta. De tal manera que se requerirán médicos espaciales y que podemos formar nosotros aquí en México en la Escuela de Graduados de Sanidad y también desde luego en otros países del mundo. Pero yo creo que es muy interesante esta oportunidad de poder eventualmente estar en el seno del desarrollo de la industria aeroespacial en calidad de médico aeroespacial. Cierto. Hace unos años, pocos años, tuvimos la oportunidad de platicar y conocer las vivencias del astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, y nos decía de manera muy triste que lamentablemente era muy difícil encontrar las condiciones de impulso y financiamiento para que nuevas generaciones se interesaran en el ámbito nuevo, novedosísimo de ser astronautas o prepararse para ello. ¿Qué debería hacerse por parte de los señores legisladores para impulsar en los nuevos tiempos mexicanos y del mundo a las nuevas generaciones de mexicanos que digan, yo sí voy a ser astronauta? Es una pregunta muy interesante que habría que ver con los legisladores. Para todo se requiere presupuesto. Cierto. La Agencia Espacial Mexicana sería el canal idóneo para que hubiera presupuesto y preparación de personal que pudiera ser astronauta en un momento dado. Y esto se lograría a través de convenios con las que tiene ya la Agencia Espacial Mexicana, como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa, es decir, con las otras agencias espaciales que hay en el mundo. De tal manera que pues, esos convenios que ya se tienen podrían ser apoyados siempre y cuando se aportara el presupuesto necesario para poder desarrollar este campo, la formación de astronautas mexicanos. El general Víctor Manuel Rico Jaimes también es autor de algunos libros, obras sumamente importantes que queremos pedirle nos comente cuáles son las importantes obras que usted ha difundido en el mundo general. Bien, estando asignado a la Fuerza Aérea Mexicana en la Dirección de Medicina de Aviación, por iniciativa propia decidimos elaborar unos manuales. Uno de ellos es el manual de instrucción aeromédica, que está encaminado precisamente para que los pilotos conozcan las condiciones laborales y puedan educarse para su salud, conservar su salud, conociendo la agresividad del entorno aeronáutico militar. También hicimos un manual de ambulancias aéreas. Esto es para llevar pacientes en estado crítico o heridos o traumatizados en aeronaves de ala rotativa o ala fija
acondicionados como ambulancias aéreas. De tal manera que ahí van todos los principios que el médico debe conocer para no complicar al paciente. No es lo mismo tratar a un paciente en una unidad de cuidados coronarios o en un hospital que tratarlo a bordo de una aeronave donde hay movimientos, donde hay turbulencia, donde hay ruido. De tal manera que cómo conservar la salud y cómo preservar la salud y no complicarla es muy importante. De hecho, ha habido antecedentes de fallecimientos de pacientes por no conocer el médico la fisiología del vuelo de los enfermos. De tal manera que con estos manuales se evita el que pueda complicarse la salud de algún paciente que sea trasladado por vía aérea. También hemos publicado alrededor de 15 o 20 artículos relacionados con la medicina aeroespacial. Hicimos algunos estudios en pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, hicimos estudios, por ejemplo, en perros anestesiados para ver cómo se presenta el disbarismo, que son las alteraciones por los cambios de presión en los dientes. Esto lo hicimos con unos cirujanos dentistas, y otros estudios como el tiempo útil de conciencia, que es cuando una persona se expone a un ambiente pobre en oxígeno, como es una descompresión de cabina, cuánto es el tiempo que él está útil para hacer las correcciones de su aeronave y regresar, descender a una altitud en donde sea seguro volar y haya disponible oxígeno para respirar, aunque esté la cabina ya con una falla de presurización, como puede ser la salida de una ventana o una puerta. Esas son las condiciones artículos que hemos escrito y que pues, han sido de mucha trascendencia para mí en lo personal y para mis alumnos en la Escuela Médico-Militar y en la Escuela de Graduados de Sanidad, y los que toman nuestros cursos en la Academia Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud. Excelente. Después de la pausa, el general nos seguirá aportando su visión autorizada y se preguntarán, ¿para qué nos sirve a las personas que viajamos todos los días o con frecuencia en avión? Aquí nos lo va a decir. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. General Víctor Manuel Rico Jaimes, ¿qué nos puede decir sobre la situación que envuelve a empresarios, inversionistas y diversos profesionales que en sus trabajos tienen que andar constantemente en vuelos aéreos? ¿Qué dificultades entraña para ellos, para su salud, y qué previsiones deberían tomar? Pregunta muy interesante. Cuando estamos hablando de vuelos transatlánticos, existe un factor importante que se llama una disrupción del ritmo circadiano. Hay un cruce de 8 o 10 usos horarios que van a afectar el reloj biológico interno de cada persona. Si yo vuelo de México a Europa, a Francia, hay diferentes horarios. Estamos llegando en un horario donde ellos apenas están durmiendo y nosotros estamos llegando y tenemos ya el reloj biológico de nuestro país. Entonces se pueden tomar decisiones adversas, equívocas, o afectarse algunas enfermedades que tengan de base. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está condicionado a ese ritmo circadiano que es influenciado por la luz solar y la oscuridad de la noche. De tal manera que esto se llama, tradicionalmente le llaman jet lag o síndrome de disrupción circádica, que produce fatiga, produce nerviosismo, produce alteraciones de tipo metabólico. Por ejemplo, un diabético que no esté bien orientado puede presentar una descompensación de su glucosa en sangre si no va bien orientado en cada cuándo tomar sus medicamentos, por eso cambia sus horarios. Un hipertenso puede tener problemas también si no toma sus medicamentos a tiempo. De tal manera que empresarios y gente común que vuela vuelos transatlánticos frecuentemente, eventualmente son víctimas de fatiga crónica y esto altera su personalidad, puede alterar sus funciones metabólicas y eventualmente agudizarlas. Por eso es importante que puedan consultar a un especialista en medicina aeroespacial para que lo oriente y tomar medidas preventivas, es decir, eventualmente hacer descansos, periodos de descanso, para que no le afecte su salud mental o física. El caso de los pilotos es muy interesante. Cierto. Ellos continuamente están cruzando sus horarios y tienen periodos de descanso muy breves, de tal manera que con el tiempo pudieran tener, por ejemplo, y ya está demostrado esto, un envejecimiento adelantado por tanto estrés, por tanta fatiga que tienen que soportar. De tal manera que habría que ver a nivel internacional medidas preventivas para que verdaderamente se den espacios de descanso a los pilotos, a los sobrecargos que están continuamente cruzando usos horarios. Esa es la importancia de este tema. General, y para el personal de tierra que trabaja dentro de la industria aeronáutica, ¿qué riesgos representa el estar permanentemente en estos escenarios de llegadas, salidas, vuelos y demás? Bueno, el personal de tierra, el problema fundamental son los horarios en que trabajan. Hay personas que se dedican a trabajar durante turnos nocturnos y volvemos a lo mismo, aunque no sea un vuelo, es un desfasamiento del ritmo circádico normal, natural. Yo he tenido experiencia de personas que trabajan como mecánicos en las noches, aunque son turnados, un día sí, un día no, generalmente tienen datos de fatiga crónica. El ser humano está condicionado a una fisiología normal, dígase, influenciada por la luz solar y la noche. Y son estos efectos hormonales, es decir, por ejemplo, en la mañana, alrededor de las 7, 8 de la mañana, cuando la luz empieza, se libera hormonas que son las que nos activan y estas hormonas no pueden cambiar su secreción. De tal manera que si yo en la noche voy a trabajar, esa hormona está por abajo y necesito entonces estimulantes. De ahí de que algunas personas recurran a estimulantes como las anfetaminas para poder trabajar en forma adecuada. Es un problema de salud importante que debemos tener nosotros en cuenta. De tal manera que tanto trabajadores como pasajeros
sí tenemos repercusiones cuando nos cambian nuestros usos horarios, nuestras horas laborales. Y en el caso del personal que trabaja en los helicópteros, general, ¿qué podemos encontrar como las principales manifestaciones de riesgo a su salud? Muy importante este tema. Los pilotos helicópteristas, a diferencia de los pilotos de ala fija, están sometidos generalmente a un incremento de las vibraciones. Las aspas, al ir girando, generan vibración y de tal manera que su columna va vibrando y va golpeteando. Con el tiempo se sabe que a las 500 horas una persona que es sana, que ingresa con su columna sana, empiezan con lumbalgia. Y esto gracias a la posición, la posición del piloto helicópterista siempre es un poco más, es diferente a la del piloto de la fija, van un poco flexionados hacia adelante manejando con las dos manos sus elementos de conducción del helicóptero, pero van vibrando, van temblando y esto les produce fundamentalmente problemas de columna lumbar. Si un piloto entra con algún daño adquirido o congénito, no requiere el promedio de las 500 horas, ellos pueden en 100, 150 horas ya presentar problemas de lumbalgia. Y es un problema laboral muy importante, porque es de difícil control y de tal manera que los médicos debemos tener un programa para fortalecer su musculatura paravertebral, que son los músculos que rodean a la columna, para que ellos puedan tolerar estas vibraciones que se dan en los helicópteros. Y el vuelo en helicóptero es visual completamente, es mucho de más riesgo, porque van muy cerca de la superficie terrestre. En caso de una emergencia, pues tienen poco espacio para responder y son pilotos que están sometidos a estrés en forma muy importante. General, usted impulsó y dirige la Academia Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud. ¿Qué papel juega para la formación de los nuevos cuadros profesionales en estos temas claves que está usted ilustrándonos? Muchas gracias por la pregunta. Esta academia, que me honro en dirigir, es la única en México privada que tiene por objeto educar en forma continua al personal de médicos que nos dedicamos a esta actividad. La educación continua es muy importante. Los consejos de especialidades médicas nos exigen que estemos actualizados todo el tiempo. De tal manera que nosotros estamos en capacidad de capacitarlos permanentemente. Ofrecemos cursos de educación continua en medicina de aviación, en medicina clínica y del transporte también, que es lo que se utiliza o se emplea en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los médicos que están autorizados por esta Secretaría pueden cumplir sus horas que la propia Secretaría les requiere al año, es decir, 80 horas de capacitación continua para poder continuar con su autorización con el efecto de realizar la evaluación psicofísica integral de los pilotos, de los sobrecargos, de todo el personal técnico aeronáutico. De tal manera que nosotros estamos orientados a eso, a educarlos permanentemente. Tenemos cursos también tipo diplomado en medicina aeroespacial y del transporte, y un diplomado en factores humanos, que son temas muy importantes que debemos manejar los médicos para mantenernos actualizados. Repito, es la única empresa privada que podemos dar este tipo de cursos y nos da mucho gusto poder coadyuvar con nuestro país para que los médicos que se dedican a esta actividad se mantengan permanentemente actualizados. General Rico Jaime, ¿qué papel juega la mujer en esta boyante industria de la medicina aeroespacial, pero también en general en la industria aeronáutica de nuestro país y del mundo? Podría decir que la mujer está tomando actualmente posiciones muy importantes culturales, académicas, profesionales. De tal manera que ahora, vis a vis, la mujer en género y el hombre en género están a la par y es muy importante su incorporación. Yo personalmente estoy muy a favor de esta circunstancia. Tengo 2 hijas que son profesionales y la mujer es importante no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Sus capacidades operativas son muy importantes y en ocasiones superiores a los de los varones. De tal manera que la incorporación de la mujer para nuestro desarrollo empresarial en esta rama es muy importante. Sin embargo, en nuestro país avanza
de manera lenta pero real lo que se llama la conquista de nuevos espacios profesionales para la mujer con estos movimientos de equidad de género. ¿Cómo deberían los tomadores de decisiones de la industria aeronáutica entender y tomar justamente el impulso de que la mujer tiene todo para destacar en nuestro país, general? Como dije hace unos momentos, la oportunidad que tenemos, tanto varones como mujeres, ya es igual. Ahora, ¿cómo debemos impulsar esto? Pues ofertando en forma equitativa las plazas, independientemente de las competencias que cada quien deba tener, y dar la oportunidad de tener una competencia para poder arribar a estos cargos. Yo estoy seguro que las mujeres van a rebasarnos muy pronto, de tal manera que ellas solas, por sí solas, van a arribar, van a ocupar espacios por medio de las competencias. Yo reconozco la capacidad de la mujer y ojalá que en nuestra industria, en todos los campos, se dé más espacio a la mujer, que se lo está ganando a pulso. Tiene toda la razón. Y después de la pausa, el general Víctor Manuel Jaime Rico Jaime nos invitará a conocer cómo las nuevas tecnologías que avanzan de manera incesante están también permitiendo que nuestro país abra nuevos horizontes de desarrollo que mucho debemos aprovechar, sobre todo en el campo de la medicina aeroespacial. Sigan con nosotros después de un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Uno de los temas críticos nos dice, y está avalado científicamente, que la propagación de enfermedades de altísimo impacto y altos costos en vidas tiene mucho que ver con la industria aeronáutica, que representa como espacio o como escenario muy difícil en el caso mexicano general, el que se sabe. Hay épocas en donde verdaderas pandemias se han extendido y expandido por los pasajeros que se transportan en aviones. Es correcto. Lo que en México se ha hecho con el caso del virus H1N1, ¿Cierto? fue establecer filtros en los aeropuertos para detectar personas, por ejemplo, con fiebre. Había unas pantallas que detectaban la temperatura y esas personas eran canalizadas a un lugar donde se detectaba si la temperatura era porque venía corriendo y se levantó la temperatura o por algún padecimiento. De tal manera que hay mucho desarrollo en eso. Los aviones son vectores de transporte de agentes patógenos eventualmente. Ahí las autoridades médicas internacionales son las responsables de verificar estas circunstancias. De tal manera que mejorar los elementos de detección de pacientes es importante. Es muy difícil. Hay personas que pueden simular muy bien un estado de salud estando enfermos, de tal manera que si llegan a abordar una aeronave con alguna enfermedad que no sea detectable, pues el riesgo se corre de que al llegar a su destino pueda esparcir, como ha sucedido en otras ocasiones, algún padecimiento. Sin embargo, hay medidas muy avanzadas en este sentido y la colaboración internacional es muy importante para que en el lugar de origen precisamente no vaya a haber filtros inútiles o inservibles o que no detecten y que lleguen enfermedades a otros lugares. Para eso ya existen muchos métodos en salud internacional para evitar estas circunstancias. De tal manera que los filtros que existen en las aeronaves, pero son para la limpieza del aire que circula adentro, sí tienen filtros que pueden inclusive detener virus. Sin embargo, una persona que lo lleva, que es portador, y pasa los filtros, puede iniciar una epidemia en el lugar de destino. De tal manera que habrá que investigar más en este sentido y establecer sistemas de filtración, de detección mucho más precisas y seguras. Justamente usted toca un tema clave, la mayor investigación, la profundización de los estudios, pero esto se topa con una escasez en la asignación de presupuestos que también impacta en la dependencia tecnológica y científica de México respecto al extranjero. ¿Cuál es su reflexión sobre esto, general? En México, tradicionalmente ha habido un presupuesto bajo para investigación y desarrollo tecnológico. Yo creo que en la medida que los legisladores tengan la conciencia de aportar mayor presupuesto a la ciencia y la tecnología, tendremos mejores expectativas de desarrollo e inclusive una dependencia menor a la tecnología del extranjero. Pero esto solamente es un aspecto meramente profesional que menciono. Los aspectos políticos no me toca tocarlos, pero sí puedo decir, si no hay presupuestación para investigación científica y tecnológica, seguiremos dependiendo del extranjero en cuanto a los aspectos tecnológicos y habrá poco desarrollo en nuestro país. Es muy importante que esto puedan tocarlo los legisladores para verdaderamente impulsar el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país, en todos los campos, y no se diga en el campo de la medicina aeroespacial. Esto es, nuestro amigo y colega, parte clave de este programa, el periodista José Sobrevilla, le envía a usted una pregunta. Este fin de semana se llevó a cabo un importante congreso sobre periodismo de la ciencia. ¿Cuál es la importancia que juegan los medios de comunicación general, Rico Jaimes, para poder difundir, informar y generar una verdadera cultura respecto a la medicina aeroespacial en este caso?
Como en todos los campos de la medicina y la tecnología en general, el periodismo resulta muy importante para difundir lo que en los eventos científicos nacionales e internacionales ocurren. Yo creo que hace falta mayor difusión y para ello el personal de periodistas, la industria de periodismo puede dar más de sus esfuerzos para difundir los avances tecnológicos y médicos en todos los campos de la medicina. Y en México, aportar, cuando haya eventos de medicina aeroespacial, un poco más de tiempo para que se difunda en nuestro país lo que hacemos los médicos mexicanos que nos abocamos a esta especialidad. Muy importante la actividad periodística. ¿Y cuál debería ser el foco de atención en el que las universidades y sobre todo los rectores puedan incorporar este tema clave que usted domina y que ha impulsado en nuestro país de la medicina aeroespacial para que tuviera mayores formas de desarrollarse como una nación clave conocedora de este tipo de profesiones, general? En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de México ha iniciado en forma seria y ya el desarrollo del campo de la medicina aeroespacial. He sido invitado a colaborar con ellos y estamos haciendo esfuerzos para que la propia Universidad Nacional Autónoma de México desarrolle este tema de la medicina aeroespacial. Yo creo que lo mismo podrá hacer el Politécnico Nacional y otras universidades que tengan interés en esto. Hay interés en la Universidad de Nuevo León, en otras universidades, en la que nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos asesorar para que esta especialidad, como todas, se desarrolle en una forma efectiva con el apoyo de estas entidades educativas. Pues sumamente importante, y valdría la pena que usted le diera la información a quienes nos están siguiendo y que se sienten sumamente interesados en saber dónde obtener más información de la academia y de los cursos que se están impartiendo en su institución, general. Sí, con todo gusto. Yo podría ofrecerles, si cabe, la posibilidad de mi teléfono celular y mi correo electrónico, supuesto, para que puedan comunicarse en cuanto ustedes lo deseen, para poder intercambiar opiniones y yo, en un momento dado, orientarlos a obtener el conocimiento que ustedes quieren, enterarse de lo que deban ustedes saber, que quieran ustedes conocer. Mi teléfono celular es el 045-444-196-5493. Repito, 045-444-196-5493. Y mi correo electrónico es G de gato, R de rico, A de alfa, L de lima, la abreviación de general, GRAL Víctor Rico @gmail.com. Me pongo a sus órdenes, a su disposición para compartir con ustedes mis conocimientos, mi experiencia en beneficio de su acervo y de México. Diversas universidades del mundo lo han reconocido a usted otorgándole ni más ni menos que medallas, galardones, y que esto es altamente edificante para nuestro país. ¿Qué es lo que representa para usted como un verdadero científico y como un profesional de la medicina aeronáutica el que se le reconozca en el contexto global, general Jaime? Lo que representa en lo particular para este servidor es un gran honor, es un orgullo que un médico mexicano pueda ser reconocido. En este caso fue a través de la Aerospace Medical Association, o sea, la Asociación Médica Norteamericana, que me obsequió un premio TAMISEA en virtud del desarrollo en favor de la medicina aeroespacial en México. Es un orgullo tener este reconocimiento y ojalá que hubiera más médicos que pudieran obtener estos reconocimientos. Pero para mí, en lo personal, es un timbre de orgullo y es un timbre de orgullo para nosotros, en mi caso particular como médico militar, el haber sido galardonado con este premio John TAMISEA por parte de la Asociación Médica Norteamericana. Y ojalá que haya más médicos que se dediquen a esto y que puedan obtener, con el esfuerzo del desarrollo profesional, reconocimientos como el que mencioné. Muy bien, pues para nosotros es un enorme privilegio haberlo tenido en nuestro programa, acercándose, comunicando y compartiendo su sabiduría y conocimiento con las
comunidades digitales del mundo y también con quienes nos siguen a través de la cadena H, canal 169 de Total Play. General Víctor Manuel Rico Jaime, queremos agradecerle inmensamente todas las grandes aportaciones que enriquecen la valoración en México del enorme esfuerzo que lo acompaña a usted. Muchas gracias. Maestro Raúl Fraga, para mí ha sido un honor estar aquí compartiendo con ustedes mis conocimientos, mis experiencias, y espero realmente que esta difusión de lo que he practicado llegue a su mente y a su corazón, para que en el caso dado que quieran ustedes conocer más, con todo gusto a través de su empresa y la mía, estamos para servirles con mucho gusto por México, por nuestra patria. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y también, por supuesto, muchas gracias a nuestro muy profesional, talentoso y joven equipo de producción que nos permite con su talento llegar hasta ustedes. Raúl Fraga les agradece, invitándoles a que nos sigan cada semana en la Agenda del Emprendedor, el espacio del periodismo digital. Hasta pronto.